Y la verdad es que Puebla, al igual que en todo el país, en donde tenemos una situación de inseguridad grave, fuerte, eh, pues tenemos un grado de descomposición social muy alto, ha aumentado la pobreza en todo el país y esto ha generado esta inseguridad que todos vemos que ha ido creciendo en los últimos 20 o 30 años, porque Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer esta atención que ha tenido con nuestra audiencia, con quienes nos siguen a través de redes sociales y quienes nos leen en el periódico impreso, al regidor Fernando Sarul Hernández. Él es presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla. Buenas noches, regidor. muy buenas noches, Patti. Es un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Encantado de saludar a tu audiencia en esta noche dominical. Muchas gracias y muy buena noche a todos. Muchas gracias, regidor. Los agradecidos somos nosotros para poder hablar de un tema muy relevante obviamente, para toda la sociedad, para todos quienes habitan la ciudad de Puebla, el municipio capitalino, porque, hemos visto en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, algunos sucesos que llaman la atención y que sobre todo preocupan a la población. Hemos visto ataques a ciertos actores políticos, a ciertos actores sociales, pero también asaltos a cuentavientes y hechos como el encontrar cuerpos desmembrados ahí en el Parque de las Ninfas, en donde ya la Fiscalía ha informado acerca de detenciones y demás, pero en general vemos un clima un poco ríspido en materia de seguridad. ¿Qué impresión tiene el Ayuntamiento de Puebla, regidor? Pues, mira, nosotros en el ayuntamiento tenemos plena conciencia de la situación que enfrentamos. Me parece que para poder abordar adecuadamente la problemática es muy importante haber dimensionado muy bien, con mucho detalle, cuál es el tamaño, cuál es la gravedad de la situación que nosotros estamos enfrentando por esta responsabilidad tan grande que tiene el alcalde Eduardo Rivera, la secretaria Consuelo Cruz Galindo de estar al frente del combate a la seguridad en nuestra ciudad. Y la verdad es que Puebla, al igual que en todo el país, en donde tenemos una situación de inseguridad grave, fuerte, eh, pues tenemos un grado de descomposición social muy alto, ha aumentado la pobreza en todo el país y esto ha generado esta inseguridad que todos vemos que ha ido creciendo en los últimos 20 o 30 años, porque desde la mitad de la década pasada, por ahí del 2004, 2005, empezaron a crecer de manera considerable pues las organizaciones criminales en todo el país y ha sido una tendencia que no ha podido detenerse, que no ha podido revertirse en todo el país. Puebla en ese tiempo estaba, digamos que un poquito al margen de esa situación. Habían delitos, por supuesto, pero no teníamos el grado de inseguridad que había en el resto del país, en algunos otros estados. Y ahora lo que estamos viendo es que después de la pandemia, en los últimos años, ha ido creciendo paulatinamente la incidencia delictiva. Esto es resultado, como lo decía, del grado de descomposición social que prevalece en todo el país. Puebla no es la excepción, pero nosotros tenemos plena conciencia de esto. Yo veo que el alcalde trabaja todos los días, está verdaderamente dándole toda la prioridad a este tema del combate a la inseguridad que Puebla necesita.
y la verdad es que por acciones, por trabajo, no hemos parado. Estamos seguros que con esta estrategia de seguridad que se está instrumentando, que implica varios ámbitos de actuación, lograremos buenos resultados, no sé si en el corto o en el mediano plazo, pero seguramente lo veremos. Y esto es muy importante, implica la participación de todos y por ello se han estado instrumentando una gran cantidad de acciones todos los días, todos hemos sido testigos de ello porque han tenido mucha difusión en medios de comunicación. Desde el primer día de su gobierno, el alcalde inició con las caminatas por la seguridad, iniciamos con las caminatas por la seguridad y ha sido una estrategia que ha dado muy buenos resultados porque permite conocer de primera mano cuáles son, digamos, las circunstancias situacionales que ocasionan inseguridad, conocer de primera mano el deterioro del entorno urbano, si hay espacios públicos abandonados, si hay falta de iluminación en las colonias, cuáles son los problemas que los vecinos conocen que generan un tipo de inseguridad muy particular y que requiere además soluciones o un tratamiento o una intervención también muy específica, porque también debemos de tener presente, Pati, que los problemas de inseguridad en las colonias son todos diferentes. Sí. No suceden los mismos delitos en las mismas colonias, todos tienen orígenes distintos porque las circunstancias sociales, las circunstancias socioeconómicas ocasionan diversos tipos de violencia. Ocasionan diversos tipos de violencia y estos diversos tipos de violencia pues generan una gama de delitos distinta también y todos requieren entonces un tratamiento diferente. Por ello es tan importante estar presente en las colonias, tener acercamiento con los vecinos, generar proximidad y lo que se hace en estas caminatas pues es instrumentar acciones de rescate de espacios públicos, de iluminación, de mejoramiento del entorno urbano, de tal manera que los vecinos, además de incrementar su calidad de vida, pues puedan tener mejores condiciones, puedan salir, puedan adueñarse nuevamente de los parques, de los espacios públicos, que haya gente en la calle y además hay otra vez iluminación y esto permite que puedan pues desempeñar sus actividades, su vida cotidiana en una mejor circunstancia. Esto mejora su calidad de vida y esto además hace que disminuya la percepción de inseguridad y hace también que disminuyan las violencias y por ende los delitos. Entonces, es una de las acciones. La verdad es que también estamos trabajando a raíz del inicio del gobierno con este programa que se llama Operativo Escuela Segura, que es un operativo muy importante que ya estaba puesto en marcha y recientemente el alcalde tuvo ahí un evento para tratar de visibilizar estas acciones y que tiene que ver con este operativo que se implementa por parte de la Dirección de la Policía y también de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 145 operativos de manera permanente que se llevan a cabo día con día en toda la ciudad, tanto a la hora de entrada como a la hora de salida en las escuelas. Participan al menos 30 policías por cada uno de estos operativos. De lo que se trata es de generar condiciones de seguridad que la llegada y la salida de nuestros niños, de nuestros jóvenes a las escuelas sea vigilada, sea con presencia de elementos policíacos, estén cuidados. Es muy importante que los padres, las madres tengan esta sensación de seguridad y sobre todo el hecho de que haya vigilancia a la hora de entrada y a la hora de salida de los niños, de los jóvenes, que es lo más preciado que tenemos en esta ciudad. Tenemos también esfuerzos de patrullamiento permanente por toda la ciudad. Estamos además tratando de incrementar estos esfuerzos a través de la compra de equipo. Estamos trabajando en la adquisición de más de 200 patrullas,
que son vehículos motorizados de diversa naturaleza. Estamos también trabajando en la adquisición de 100 motocicletas al menos. Es un esfuerzo económico importante, pero bueno, necesitamos invertir recursos de la ciudad en aumentar la presencia policíaca, en aumentar la vigilancia, en aumentar el estado de fuerza, porque esto tiene que darnos el resultado que esperamos. Incrementar la cobertura de vigilancia y de patrullamiento en la ciudad es una acción que hacía mucha falta, porque teníamos ahí un parque vehicular abundante, pero que estaba pues en malas condiciones, falta de mantenimiento, y con esto vamos a lograr mejorar el estado de fuerza, mejorar la presencia, mejorar el patrullamiento, y eso es algo muy importante porque necesitamos ver a la policía, necesitamos que la gente se sienta segura, necesitamos que haya proximidad, que haya patrullas que tengan un tiempo de llegada menor en los casos en los que se solicita auxilio, y por ello es tan importante la adquisición de estas patrullas. Estamos también en otro ámbito trabajando mucho con el tema de la videovigilancia. Las cámaras que hay en la ciudad. Recientemente se hizo una revisión del programa de Ventanas Ciudadanas. Es un programa que tuvo una socialización muy buena, que fue muy aceptado en su momento por las colonias, por los vecinos. Tuvo una muy buena aceptación, y la verdad es que ahora lo que necesitamos hacer es sustituir, mejorar, digamos, el equipo que hay en la ciudad, porque estamos hablando de cámaras que tienen 5 años de antigüedad, y lo que nosotros estamos haciendo es ir ampliando la cobertura a través de la colocación de nuevas cámaras de última generación que tienen herramientas muy importantes. Por ejemplo, visión nocturna, que sean cámaras inteligentes, que tengan una capacidad para procesar datos y también para procesar imágenes, que haya maniobrabilidad, que tengan todas estas características que hacen que mejore su eficiencia, pero además aumentando su número de tal manera que tengamos mucha mayor cobertura, y también que la colocación sea en puntos en los que hacen falta, en lugares en donde haya alta incidencia, en lugares en los que haya un gran flujo vehicular, en los que haya un gran flujo de personas, de peatones en paradas, afuera de las escuelas, afuera de los centros de trabajo, es decir, en puntos que son en donde las cámaras nos van a dar mucho mayor eficiencia en la videovigilancia que tenemos sobre la ciudad. Puebla merece un sistema de videovigilancia a la altura de la importancia de nuestra ciudad, y además tenemos una meta de más de 2,000 cámaras, que creo que es un muy buen número. Estamos trabajando también en otro ámbito de la seguridad con la formación de policías, Pati. Este tema de la formación de policías es muy importante porque ya los policías hace varios años que se dejaron de contratar a la vuelta de la esquina. Es complicado el proceso de contratación de policías, y más bien hay que formarlos. Y en la Academia de Policía tenemos pues un esquema, una instalación, una capacidad de formación que nos permite pues tener un resultado importante en la formación de nuestras policías. Hasta el momento llevamos 175 policías formados, con 2 graduaciones que han tenido amplia difusión en los últimos meses. Actualmente tenemos una convocatoria en proceso. Invitamos a todas aquellas personas que quieran formar parte de la Policía Municipal a que acudan al proceso de reclutamiento. Esto implica pasar 3 meses en la Academia de Policía, recibiendo capacitación muy importante en materia de derechos humanos, por supuesto, en materia de táctica y estrategia policial, en acondicionamiento físico, en cursos que impulsan también la proximidad, la cercanía, la generación de confianza con la gente, y también, por supuesto, cuestiones de derecho penal, ¿no? Con el sistema penal acusatorio, que es muy importante que
que la labor del policía a la hora de llevar a cabo las remisiones o las detenciones pueda hacerse con pulcritud jurídica para garantizar eficiencia y que esto nos permita ir disminuyendo el efecto negativo de la puerta giratoria. Entonces, trabajamos mucho con la formación de nuestros policías y además son sujetos permanentemente a controles, a evaluaciones, a control de confianza y bueno, tenemos una meta de formar 300 policías este año y 800 policías en los siguientes 3 años. Bueno, más bien al término de la administración que dura 3 años, ¿no? Entonces es una meta importante porque pues, nos va a permitir contar también con un estado de fuerza mucho más amplio que tengamos la posibilidad de aumentar la presencia policíaca, de tener policías más al alcance de las colonias, de los vecinos, de las familias, que tengamos más disponibilidad de capital humano y bueno, esto es pues algo, una tarea muy importante que estamos realizando, que no se está dejando de lado, que estamos realizando permanentemente. Terminamos la formación de 3 meses de un grupo de policías y de inmediato publicamos la convocatoria para ir sacando al siguiente grupo. Entonces es un muy buen esfuerzo el que se está llevando a cabo en esta tarea de la formación de nuestros policías municipales. Y además tenemos también otra actividad que está generando muy buenos resultados, que tiene que ver con la formación de comités vecinales. En este esquema de seguridad ciudadana, en este modelo de seguridad ciudadana, la participación vecinal cobra vital importancia porque es mucho más eficiente cuidarnos todos a aspirar a que nos cuiden solamente los policías. Entonces, en este esquema de seguridad ciudadana, en donde vemos, en donde uno de los paradigmas es que la seguridad es tarea de todos, lo que generamos es organización comunitaria a través de capacitación, a través de talleres, pláticas que damos a los vecinos para tratar de aumentar sus capacidades en términos de autocuidado, en términos de autoprevención, que sepan cómo no ser víctimas propiciatorias de delitos, que sepamos cuidarnos, que estemos organizados a la hora en la que suceda algún percance, en la que suceda algún tipo de incidencia que requiera del auxilio. Es muy importante que como vecinos sepamos qué hacer, sepamos cómo actuar, tengamos proximidad con la policía, tengamos al alcance a los elementos policíacos y esta interactuación, esta retroalimentación es lo que va generando mejores resultados en materia de seguridad. Tenemos un esfuerzo muy importante en la conformación de los comités vecinales, llevamos ya casi 1000 comités en toda la ciudad y esta tarea es muy importante porque además en estos comités participan activamente en las marchas por la seguridad, en las caminatas por la seguridad, participan también en la gestión de luminarias, en tener comunicación constante con la policía. Son muchas las actividades que tienen y es algo muy bueno, es algo muy positivo porque de alguna manera se generan sinergias que tienen un impacto en la disminución de la incidencia, en la autoprevención, en la disminución de las violencias y en la capacidad que tengan los vecinos de organizarse y generar este autocuidado del que te platico. Perdón, Regidor, y bueno, ahora que usted señala todas estas acciones, por ejemplo, el despliegue policial, la capacitación, incrementar la fuerza policial, perdón, y esta contratación de cámaras, ¿en qué zonas necesitan ser más enfocadas estas acciones? ¿Dónde ustedes ven que requieren más atención que otras? Esa es una pregunta muy buena. La verdad es que este tema en esta estrategia es un asunto muy importante. Mira, en materia de prevención del delito, lo que estamos haciendo es segmentar la ciudad para tratar de focalizar las acciones. Entonces tenemos zonas prioritarias que son las que tienen mayor incidencia y en algunos casos coinciden con las zonas que tienen también un alto número o una alta densidad de personas en condición de pobreza.
Y en estas áreas es en donde vamos a centrar esfuerzos muy importantes en materia de prevención del delito a través de pláticas, de talleres, de cursos, de seminarios con especialistas que trabajan en las escuelas de estas zonas, en un esquema de coordinación muy estrecha con las áreas de prevención de delito del gobierno del Estado, con la Subsecretaría de Prevención y Derechos Humanos, con el Centro Estatal de Prevención de la Violencia y de la Delincuencia, con, con la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la SEP, por supuesto. Entonces, bajo este esquema que tú atinadamente describes, centramos estas tareas en estas zonas prioritarias que presentan alta incidencia o que presentan un número importante de personas en condición de pobreza, y trabajamos en las escuelas con los niños, con los jóvenes, tratando de prevenir el tipo de violencias que se generan en estas zonas. Como te decía, es muy diferente en función de las colonias. Hay colonias que presentan un alto nivel, por ejemplo, de violencia intrafamiliar por el hecho de que son zonas habitacionales, de desarrollos habitacionales como que presentan alto índice de hacinamiento, por ejemplo. Y esto va generando este tipo de violencias. Entonces, para cada zona se diseña un plan de trabajo que tiende a atender el tipo de violencia. Y además, en materia de combate a la pobreza, pues también se centran ahí diversas acciones. Fíjate que al final de la pandemia, con la medición de pobreza que publicó el Coneval el año pasado, lo que vimos fue un aumento inusitado en el número de personas que tienen complicaciones ahora, que tienen una carencia considerable en el acceso a la alimentación y en algunas otras carencias que mide el Coneval en este esquema de pobreza multidimensional. Entonces trabajamos también con el diseño de algunos programas que se van a instrumentar en materia de calidad de espacios en la vivienda o de servicios básicos en la vivienda, y que tendrán como objetivo primario, pues, centrar sus acciones en estas zonas prioritarias. Todos debemos de tener muy claro que mientras no disminuyamos los índices de pobreza en nuestra ciudad, vamos a tener resultados poco favorables en materia de seguridad, porque hay una asociación positiva entre la pobreza y la inseguridad, eso es innegable. Entonces trabajamos de esa manera, y también en otros esquemas que generan prevención situacional, como la iluminación, por ejemplo. Tenemos en marcha un programa de renovación de luminarias, que no es nada más renovación, es también mantenimiento, sustitución o instalación de nuevas luminarias, y que tienen como prioridad pues estas zonas, ¿no?, que presentan alta incidencia, y también las zonas habitacionales que nos reportan los comités vecinales. El objetivo es tener colonias mejor iluminadas para que las familias puedan sentirse más seguras, estén más seguras, porque iluminación significa prevención situacional. En la medida en la que vayamos terminando con zonas que están en condición de penumbra o de oscuridad, pues seguramente en esa medida vamos a poder tener condiciones que propicien un mayor nivel de seguridad para los transeúntes, para los peatones, para las personas que habitan en las colonias o que están, digamos, en un periodo de traslado de su trabajo a su colonia, de la escuela a su colonia. Es muy importante la iluminación. Fíjate que además hay otras medidas que, aunque a veces pensamos que no guardan relación, tienen también un efecto muy importante. Por ejemplo, el ordenamiento del ambulantaje. El ordenamiento del ambulantaje que empezó en una primera etapa en el centro histórico ha tenido efectos tremendos en cuestión de abatimiento de la inseguridad. La zona del centro histórico tradicionalmente ha sido una zona que presenta alta incidencia delictiva, y con estas acciones de ordenamiento del ambulantaje, con estas acciones de inhibición de tanto ambulante que había en el centro histórico, ahora habiendo liberado la 5 de Mayo, la 2 Oriente Poniente, la 4 Oriente Poniente y varias calles del centro histórico, lo que logramos es que el centro histórico sea ahora la zona con menor incidencia delictiva.
Es un efecto tremendo el que tuvo esta acción de ordenamiento del ambulantaje del comercio informal en el centro histórico. Logramos además propiciar condiciones de seguridad para las personas que nos visitan, para las personas que trabajan en el centro histórico, quienes prestan servicios, quienes llevan a cabo el comercio establecido, quienes son turistas, quienes son visitantes. Y esto es muy bueno para la ciudad porque permite la llegada de turismo, generar empleos, aumentar el ingreso de las familias, darle vida nuevamente a esa actividad turística que teníamos antes de la pandemia y que llegó a significar uno de los ingresos más importantes para la economía poblana. Entonces, con esto estamos revitalizando el nivel de visitas al centro histórico por parte del turismo y además tenemos un efecto, un resultado muy importante en la disminución de la incidencia delictiva. Es ahora la zona del centro histórico la zona que presenta menor incidencia delictiva. Y además de estas acciones también llevamos otras que tienen que ver con la prevención situacional. Por ejemplo, recientemente el día de ayer estuvimos revisando las primeras acciones del programa de limpieza de lotes baldíos. Este programa de limpieza de lotes baldíos se aprobó hace un mes en el ayuntamiento y ya tenemos varios predios que han sido limpiados. ¿De qué se trata? Hay predios que presentan maleza, falta de iluminación, maleza muy crecida, son zonas muy oscuras, basura, desechos de cualquier tipo, y esto genera inseguridad, genera que vayan personas a drogarse o a tomar o ingerir bebidas, o personas que están ahí escondidas viendo de qué forma pueden asaltar transeúntes o peatones que pasan por este predio. Entonces, de alguna forma, son predios que propician oportunidades para asaltantes, para delincuentes, que pueden incluso generar algún otro tipo de violencia, agresiones físicas o verbales. Entonces, es muy importante atender este problema que tenemos en toda la ciudad, porque no es privativo de una sola colonia, tenemos predios en estado de abandono, lotes baldíos en distintos puntos de la ciudad. Y entonces lo que hicimos es, a partir de esta sesión de hace un mes, que el ayuntamiento instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a detectar estos predios que ocasionan incidencia delictiva, que ocasionan problemas de seguridad, y haciendo esta labor de detección, digamos, priorización de los predios que se deben atender, el organismo operador del servicio de limpia, que es la autoridad que tiene atribuciones regulatorias en materia de limpia en nuestra ciudad, requiere al propietario para que atienda el mantenimiento del predio, para que lo limpie de escombros, de basura, de maleza, y se le da un tiempo razonable para que lo haga. ¿Por qué un tiempo razonable? Pues porque este tiempo está en función de la extensión del predio, del tamaño, del número de metros cuadrados y también de los volúmenes que el predio pueda tener. Se le da este tiempo razonable que se estima a partir de una visita que lleva a cabo personal especializado del organismo operador del servicio de limpia, y si no lo hace en este tiempo el particular, si no cumple con su obligación, entonces es el organismo quien lleva a cabo directamente la intervención, quien lleva a cabo directamente las labores de limpieza. Evidentemente es un esfuerzo grande porque hay que destinar equipo, camiones, camionetas, personal, horas hombre, capacidad de recoger, de embalar bolsas de basura, etcétera, etcétera. Y esto implica un costo, y ese costo se le transmite al particular. Esto tenemos que decirlo con toda claridad. No vamos a limpiar predios gratis. No sería justo que con recursos de la ciudad nos pongamos a limpiar los predios de las personas que no cumplen con sus obligaciones. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es hacer valer el Estado de Derecho, que prevalezca el orden y vigilar
que aquellos propietarios que tengan obligaciones y que no las cumplan, hacerlas cumplir, porque es muy importante, es lo que está en juego, es la seguridad de todos, y además no se vale que alguien que no viva en una colonia tenga un predio abandonado que va aumentando de precio, eso sí, porque tiene servicios, lo tenga en estado de abandono y genere inseguridad para los vecinos que sí habitan en la zona, afectando Bien. su calidad de vida, afectando su seguridad. Eso es una injusticia notoria. Entonces, como autoridad, debemos hacer valer el Estado de Derecho y tratar de imprimir un poco de orden en todas las colonias en donde esto esté sucediendo. Entonces, llevamos a cabo también ese tipo de acciones y estamos trabajando también muy comprometidos con la mejora de las condiciones laborales de los policías, también en otro ámbito con acciones de reactivación económica, porque finalmente todos los ámbitos de la vida pública tienen algunos efectos, digamos, es como un esquema de atención transversal. La seguridad no es ajena a la vida cotidiana, entonces tiene impacto la pobreza, tiene impacto la falta de empleo, tiene impacto el turismo, y por ello estamos trabajando duro con el tema de la reactivación económica, generando o propiciando ahí algunos apoyos, algunos estímulos fiscales que permitan que se pueda volver a generar empleo y que volvamos a recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia, que preservemos los que actualmente tenemos y además que podamos dar condiciones a los ciudadanos emprendedores para que establezcan sus empresas, sus negocios, sus micronegocios. Necesitamos darle un empujón muy fuerte a la actividad económica de la ciudad, porque en la medida en la que recuperemos lo que teníamos, en esa medida vamos a recuperar los empleos y vamos también a generar el ingreso que tanta falta hace a las familias poblanas. Recordarle a quienes nos ven por redes sociales en esta transmisión que estamos con el regidor Fernando Sarura Hernández. Él es presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil. Regidor, ahora, aparte de estas acciones de las que ampliamente ya nos ha comentado, este programa me parece muy acertado de limpieza de lotes baldíos, en fin. No sé si también estén trabajando en inteligencia policial, es decir, el jueves vimos cómo la misma elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detienen a integrantes de una banda de defraudadores y de ladrones de autos que provenían de la Ciudad de México en el periférico, por ejemplo. Entonces, no sé si estén trabajando en ese sentido. ¿Quiénes están delinquiendo aquí en la capital, perdón? Se está haciendo un amplio esfuerzo en labores de inteligencia. Tenemos un área de inteligencia que está dedicada de tiempo completo a atender la forma de desarticular bandas que no nada más roban vehículos o autopartes, sino que roban también celulares o están también dedicados ahí a los cuentavientes, a asaltar cuentavientes o de narcomenudeo o de la gran variedad de delitos que hay. Entonces, tenemos un área de inteligencia, por supuesto, que está dedicada de tiempo completo a la desarticulación de estas bandas y los resultados se van viendo paulatinamente. Recientemente vimos también que se logró ahí detectar e intervenir un lugar en Xanenetla en donde se llevaba a cabo pues una especie de deshuesadero, digamos, en donde se desarmaban los vehículos para después comercializar las autopartes. Entonces fue un muy buen logro. Hemos estado dando golpes, como tú lo dices, a la delincuencia organizada con estas personas que venían del estado de la Ciudad de México a robar vehículos. Todos nos enteramos de este asunto que sucede en el periférico. Hace algunas semanas también hubo un logro muy importante en materia de combate a la delincuencia con este intento de asalto que se logró detener a una camioneta de valores, o en la feria que se logró desarticular una banda enorme de más de 17 integrantes que siguen detenidos y que venían a robar celulares
a las personas, a los ciudadanos que estaban disfrutando de las actividades en la feria. Se habían robado más de 50 celulares y gracias a la labor de inteligencia, gracias a la videovigilancia, gracias a diversas técnicas policiales y sobre todo a la coordinación que se logró entablar con la Policía Estatal, se logró la detención de estos 17 integrantes de esta banda de personas que venían de la Ciudad de México, del Estado de México. Se está trabajando duro en eso y como te digo, la lucha contra la inseguridad es amplísima. Requiere una gran cantidad de acciones, de programas, algunas que no necesariamente son instrumentadas desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que se instrumentan a través de la Secretaría de Bienestar o a través de otras dependencias como la Secretaría de Igualdad de Género, que ve los temas de violencia de las mujeres y por supuesto, además, que implican la participación de varias dependencias del gobierno, del Estado y de la Federación. Es una tarea de todos, y no nada más de dependencias o instituciones gubernamentales, sino que también tenemos coordinación y recibimos el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, de cámaras empresariales, de estos comités vecinales que te estaba comentando, de los vecinos, de ciudadanos en general. La seguridad, Pati, es tarea de todos. Regidor, pues le queremos agradecer a nombre de nuestros sectores, de quienes nos siguen en redes sociales, de quienes también leen el periódico impreso La Jornada de Oriente, esta colaboración que ha tenido esta noche con nosotros. ¿Algún mensaje final, regidor, que quiera darle al auditorio, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Miren, que sepan los ciudadanos que estamos trabajando continuamente en este tema de la seguridad. El alcalde Eduardo Rivera está trabajando de lleno en el diseño y la puesta en marcha de todas estas acciones que te acabo de mencionar. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo. El trabajo no para y invitamos a la gente a cuidarse, a participar en estos comités vecinales, a estar comunicados, a estar alertas en todo momento. Si son víctimas de algún tipo de delito, algún tipo de violencia, principalmente los invito a denunciar. La impunidad no va a terminar si no somos los afectados los primeros en ir a denunciar, porque es justo, toma algunas horas y genera incomodidades, pero es muy importante que presentemos denuncia porque ese es el primer paso para abatir la impunidad y también la inseguridad, que el que la hace, la pague. Eso es muy importante, que todos tengamos plena conciencia y que vayamos a denunciar cualquier hecho delictivo que tengamos conocimiento. Y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, regidor. Agradecemos al regidor Fernando Azarur Hernández. Él es presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla. Buenas noches a quienes nos hicieron favor de seguirnos en esta transmisión. Buen término de domingo. Gracias, buenas noches. Ya estuvo, regidor. Muchísimas gracias. Pati, te agradezco muchísimo. Al contrario, me dio gusto saludarte. Quedé medio afónico. Un gusto conocerte, un gusto saludarte, Pati. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias, regidor. Igualmente, que tenga buen fin de semana. Muy buen fin de semana, gracias. Hasta luego. Hasta luego.